elijan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Bueno, estamos en el libro de Primera de Timoteo y estamos yendo por esta maravillosa carta que nos ayuda a entender el orden de la iglesia. Varias cosas que no se estaban ordenando, no tenían orden en la iglesia y en Éfeso, y Pablo le escribe a Timoteo con la intención, con el objetivo de que la iglesia sea ordenada bajo la verdad de la palabra, bajo la verdad de la palabra. Acabamos de pasar todo un capítulo, toda una sección de 7 versículos hablando acerca de las calificaciones de ¿quiénes? De los obispos, pastores, ancianos, que es el mismo término para ese ministerio pastoral. Y bueno, muchas enseñanzas, la responsabilidad de aquellos que, o esto es lo que tenemos que ver, en aquellos que van a ser ordenados, comisionados como pastores de las congregaciones, que tengan estas características y las tengan de una forma muy madura en su vida. No busca el Señor, no estamos hablando de perfección, pero sí de madurez. No estamos hablando de perfección porque ninguno de nosotros podemos ser perfectos, somos pecadores, vamos a seguirlo siendo, pero sí Dios nos ha dado o nos ha dicho que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Cristo. Lo que significa la perfeccionará hasta el día de Cristo es que el Señor va a ir haciendo una obra en nuestras vidas en la que va a ir moldeándonos, en la que va a ir ayudándonos a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese proceso no es fácil nunca. Ese proceso siempre requiere examen del corazón, siempre requiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto, siempre requiere ir tomando decisiones, siempre requiere ir trabajando con nuestro pecado, pero eso es lo que el Señor anhela, y no solamente lo que Él anhela, sino que es lo que Él ha prometido hacer en nuestra vida. Y eso es muy lindo, porque por nosotros mismos no tenemos la fuerza para cambiar, pero dice que su gracia nos impulsa a ese cambio de vida que muestra una transformación hecha por el Evangelio. Aquel que ha conocido a Cristo como su Salvador, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que le ha dicho, Señor, sálvame, debe ir en un crecimiento constante, en una vida espiritual en la que va madurando. Y por eso decimos, estas no son características de perfección, estas son características ¿de qué? De madurez. O sea, se espera esto no solamente del pastor, sino de cada hombre de la iglesia y de cada persona de la iglesia. Obviamente, ¿se espera que el pastor sea fiel a su esposa? Es algo que se espera, ¿cierto? Es algo que se espera. Se espera que el pastor sea fiel a su esposa. Es algo que debería tener él muy serio en su vida y muy maduro en su vida. ¿Se espera que el pastor sea un hombre prudente? Pues claro que sí, el ministerio pastoral requiere eso. Entonces, no son características de perfección, son características de madurez en la que hay un hombre que ha ido trabajando su corazón en este punto, ha tenido que tomar decisiones para crecer en esos puntos, decisiones que a veces son difíciles, a veces no tan difíciles, pero todo buscando esa madurez, no la perfección, sino la madurez. Pero ahora nos venimos con otro de los oficios que hay en la iglesia. Un poco diferente, un poco distinto, pero también se le va a dar muchas de las características y calificaciones que se le dan a los pastores. Miren ahí el capítulo 3 en el versículo 8. ¿Listo? Capítulo 3 en el versículo 8 dice, los diáconos, ¿qué? Así mismo. ¿Qué significa así mismo? Pues igualmente, ¿cierto? Igual que lo anterior. Pero los diáconos asimismo deben ser ¿qué? Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio y la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son. Otra vez la palabra. Bueno, ya vamos a ir viendo. Las mujeres asimismo sean ¿qué? Honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Otra vez, los diáconos sean ¿qué? Maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus
Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. El título es los diáconos en la iglesia, los diáconos en la iglesia. Entonces, después de pasar por estas calificaciones de los ancianos y pastores, ahora también se va a dirigir a otro oficio, valga la redundancia, otro oficio oficial en la iglesia que se llama ¿cómo? ¿Los qué? Los diáconos. ¿Alguno alguna vez o alguno nunca había escuchado eso de los diáconos? ¿No? ¿Qué es eso de los diáconos? ¿Cómo funciona eso? Y eso va a ser bueno para nuestra iglesia. Va a ser bueno para nuestra iglesia dejar claro, por ejemplo, qué son los diáconos, qué hacen los diáconos, por qué hay diáconos. Seguramente después de esta serie que se llama Los diáconos en la iglesia, lo que vamos a tener es que nombrar diáconos, ¿cierto? Pues vamos a nombrar diáconos. Nosotros en algún momento de la historia de nuestra iglesia nombramos a 2 diáconos. No lo nombramos mucho o sea, no tiene ese nombramiento, no hacemos como, no lo nombramos constantemente, pero hay 2 diáconos que hemos reconocido como iglesia, en los inicios de la iglesia. Uno de ellos es el hermano Isidro y el otro de ellos es mi papá, ¿cierto? Ellos fueron dos hombres que reconocimos en la iglesia como ¿qué? Como diáconos. Entonces usted dice, bueno, diáconos, después de estas predicaciones vamos a tener que nombrar diáconos y establecer diáconos que tengan estas características. ¿Y por qué los nombramos? Bueno, porque en la palabra de Dios, Dios le da una importancia al pastorado, al ministerio pastoral, y le da la autoridad de gobierno de la iglesia. A los diáconos no les da autoridad de gobierno de la iglesia. Los diáconos tienen otra función, otro oficio en la iglesia. Los que tienen la autoridad para tomar decisiones guiados por Dios, por su palabra y por el Espíritu Santo son los pastores. Los diáconos tienen otra función. Ellos no tienen una función o un cargo, un nombre de autoridad. Ellos tienen otra función que ya vamos a estar viendo y repasando. Pero igualmente se los nombra. Miren ahí rápidamente Filipenses. ¿Listo? Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, el versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. ¿Llegaron ahí a Filipenses? Unas hojitas antes. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, otra vez estos 2 hombres, siervos de Jesucristo, a todos los que santos en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? Con los obispos. ¿Y qué? Con los obispos. ¿Qué significan los obispos? Los pastores, los ancianos, los obispos, ese cuerpo pastoral. Por eso hablamos de que el Señor desea que las iglesias tengan un grupo ¿de qué? De pastores, no solamente un pastor, sino que hayan varios pastores, un cuerpo pastoral, un cuerpo de ancianos. Pero aquí también nos nombra ¿a quiénes? A los diáconos. Los diáconos no tienen esa autoridad de gobierno de la iglesia como los pastores, pero los diáconos hacen parte del liderazgo de la iglesia. Entonces es también muy importante que estos hombres que van a ser reconocidos como diáconos también tengan ciertas calificaciones específicas en el que la iglesia va a confiar el liderazgo en pastores y diáconos. Es un grupo de servicio, es un grupo de liderazgo que va a servir al Señor en esa iglesia local. Pero para ir a estudiar un poquito más en cuanto a los diáconos, tenemos que ir a un capítulo de la Biblia en donde nos menciona los inicios de ese oficio. ¿Dónde están los inicios de ese oficio? Hechos capítulo 6. Vamos a ir a Hechos capítulo 6. Hoy no vamos a hablar de 1 Timoteo, vamos a hablar de Hechos capítulo 6. ¿Listo? Vamos a hablar de Hechos capítulo 6 porque es importante intentar definir de dónde salen los diáconos, por qué salieron los diáconos, cómo se nombraron diáconos en ese momento de la historia. ¿Listo? En ese momento de la historia. Entonces, el nombramiento de diáconos. Vamos a ver un punto hoy que dice ¿de dónde salen los diáconos? ¿De dónde salen los diáconos? Hechos capítulo 6,
el versículo 1. ¿Listo? Hechos capítulo 6, versículo 1. Bueno, ¿qué está pasando en el libro de los Hechos? ¿Cierto? ¿Qué está pasando en el libro de los Hechos? Contextualizamos un poquito y decimos que Hechos, ¿quién lo escribió? Hechos lo escribió Lucas. ¿Listo? Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, solamente para remontarnos ahí, que lo tengan en su mente, Lucas 1. Lucas 1, ¿listo? Lucas 1 y dejen un dedito ahí en Hechos 1 también. Lucas 1, Hechos. Lucas 1. ¿Llegaron a Lucas 1? Lucas 1 y Hechos 1. Primero Lucas 1, después Hechos 1. 1. Lucas 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas capítulo 1, ahora Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. ¿Listo? Me dicen cuando lleguen ahí, Hechos 1. ¿Listo? ¿Llegaron ahí? Hechos 1. Entonces, ¿a quién le escribió Lucas ese tratado? A Teófilo. ¿Cuál Teófilo? No se les venga a la mente, ¿no? Ese Teófilo. Otro Teófilo. ¿Cuál Teófilo se les vino a la mente? ¿Teófilo Gutiérrez? No se les pueden ir, Teófilo Gutiérrez. Teófilo. ¿Y qué dice? ¿Qué características se le da a Teófilo? Dice que es un excelentísimo. Ahora miren lo que dice aquí en Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice: en el primer tratado, ¿o quién? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, Lucas describe a Teófilo, y a Teófilo se le da una característica. La característica es que este hombre Teófilo es un excelentísimo. ¿Qué significa la palabra excelentísimo? La palabra excelentísimo significa que Teófilo era un hombre que estaba en los altos rangos, en altos rangos del Imperio Romano. ¿Por qué? Cuando Lucas escribe su evangelio, estamos hablando del año más o menos 60 a 65 después de Cristo. Lo que significa que ya venían 30 años después de que Jesús había estado en la tierra y que Jesús había muerto, había resucitado y ascendido al cielo, y ya 30 años de cristianismo en el que la iglesia se había desarrollado en muchos aspectos. Habían muchas iglesias por el Imperio Romano, el cristianismo se había multiplicado en todo el Imperio Romano, y la cosa que había pasado es que habían cristianos por todo lado habían cristianos. Para ellos, como les he dicho siempre, eran como una plaga los cristianos. O sea, levantaban una piedra y ¿qué había? Un cristiano. Era tremendo lo que pasaba de cómo el evangelio se había extendido tan rápidamente en 30 años. En 30 años, dijo Pablo, todo lo he llenado desde Jerusalén ¿hasta dónde? Hasta Ilírico, dice en una de sus cartas. O sea, habían hecho esa fundación de iglesias, se habían encargado, encomendado con diligencia y con prontitud a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Y en ese momento habían cristianos y iglesias fundadas multiplicándose en todo el Imperio Romano. Es más, Pablo en la carta de Romanos dice que el evangelio ha llegado hasta la casa del César, porque dice que los de la casa del César también os saludan. O sea, ¿quién era César? El César es el emperador romano de ese momento, y hasta el emperador romano, o por lo menos la casa del emperador romano, habían personas que habían creído que el evangelio de Jesucristo y se congregaban en una iglesia local. Era muy lindo, es muy lindo pensar en todo lo que fue esa extensión del evangelio por todo el Imperio Romano. Entonces, habían muchos de los dirigentes que tenían dudas porque habían creído y habían conocido el evangelio, y muchos de ellos tenían la duda, pero ¿cómo fue que se multiplicaron estos cristianos? Es más,
La pregunta genuina era, ¿de dónde qué? ¿De dónde salieron? Hace 30 años, ¿esta secta qué? Para ellos, ¿no? ¿Esta secta qué? No existía. 30 años y la secta no existía, y 30 años después, ¿qué pasó? Los cristianos están por todo el Imperio Romano. ¡Qué lindo! Han llegado hasta los altos mandos. Imagínense que hubieran cristianos en el gobierno, ¿cierto? Hasta allá llegaron. Hay cristianos en el gobierno, y qué lindo que haya llegado el Evangelio en tan poquito tiempo hasta allá. Pero la pregunta genuina que tenían los dirigentes, los excelentísimos, los altos mandos del imperio era, ¿cómo fue que eso pasó? Entonces Lucas, que es un médico y un historiador, ha estado en los viajes con Pablo. Lucas ha compartido mucho tiempo con Pablo y él tiene el relato desde Pablo, y por eso es que Lucas se pone en la tarea, inspirado por el Espíritu Santo, a escribir en primer lugar el Evangelio de Lucas, y después en su segundo tratado escribe todo el libro ¿de qué? De Hechos, el libro de Hechos. Entonces Lucas lo que va a escribir, y el propósito del libro de Hechos, es darnos a entender cómo fue que el cristianismo se extendió desde su nacimiento y hasta el punto donde encontramos aquí la historia 64 después de Cristo. ¿Cómo fue que el evangelio se extendió? ¿Cómo fue que el evangelio se expandió? Y podemos decir que vemos cómo el Espíritu Santo fue guiando a las congregaciones a que se multiplicaran y crecieran en número de discípulos y en número de las iglesias. Aquí entonces empezamos en el comienzo de la historia de la iglesia. Después de que viene el Espíritu Santo, la iglesia empieza a tener una relevancia en el plan de Dios en la historia. Y aquí entonces encontramos a Hechos en el capítulo 6. Vamos a leer Hechos capítulo 6. Vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo 1 al versículo 7. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran ¿qué? Desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir ¿a qué? A las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la... Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y el 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y versículo 7, y crecía, ¿qué crecía? Y el número de los discípulos que pasaban grandemente, en donde también muchos de los sacerdotes obedecían a la... Entonces ahora podemos empezar a pensar qué era lo que había pasado. Habían muerto Cristo, ellos estaban asustados. Cristo resucitó. Ahora Cristo les da la tarea de que vayan a todo el mundo y hagan ¿qué? Discípulos. Ellos están ahí asustados, dice que como 120 en número. Espérense a la promesa del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, ellos hablan en lenguas, Pedro predica en los diferentes idiomas, o más bien, en un idioma le entendieron todos, en sus idiomas le entendieron. Él habló en lenguas, en idiomas, y entonces, en ese primer discurso, dice que se convierte en una multitud de personas tremenda. De 120 pasan a que se convierten ¿cuántos? Se convierten 3,000. Entonces usted de un golpe, los apóstoles que están ahí tienen no a 120, sino ¿a cuántos? A 3,000. A 3,120. Aunque dice el número de varones. O sea que eran 3,000 varones. Digamos que el número de varones fuera el mismo de las mujeres, como para que no digan, ay, ¿por qué nos puso tan poquitas? Está bien. Mujeres, ¿cuántos eran entonces? 6,120 aproximadamente. Que hubieran niños, y en ese momento habían familias grandes.
Ahora Pedro siguen, ahora son aproximadamente 6.000, 3.000, 4.000 personas. Ellos siguen adelante, los meten a la cárcel, ellos siguen predicando y se convierten en otros 5.000 varones. ¿Saben que algunos comentaristas que leía dicen que puede ser que el número de personas que había en esa primera iglesia de Jerusalén llegó en ese momento, aunque esto pasa rápido, esto pasaron varios años. Algunos piensan que entre 2, 3, 4, 5 años en este lapso de estos 5 capítulos. Pero en 5 años, en 3 años, en 2 años, en una predicación, pasan de 120 a 6.000 y algunos comentaristas piensan que quizás el número aproximado de personas que se convirtieron al cristianismo en ese momento fueron 25.000. 25.000, ¿cuántos son 25.000? Es más, aquí no cabrían 25.000 personas. Es más, les digo, aquí no cabrían 1.000 personas. Es más, les digo, aquí no cabrían 500 personas. En este lugar no cabrían 500 personas. Y en un momento, en 2 años, en 3 años, o por lo menos en el primer discurso, tienen a 3.000, a 3.500, a 6.000 personas. ¿Eso qué implica? ¿Qué piensan? ¿Cuántos les anima y les alegra saber se convirtieron 3.000, 4.000? Amén, qué lindo, ellos están escritos en el libro de la vida del Cordero, están en el cielo, en la eternidad con el Señor, los vamos a ver un día, les vamos a preguntar, oiga, ¿cómo fue que de 120 pasaron a 3.000? Bueno, a ellos les vamos a preguntar, ¿cierto? Entonces les vamos a preguntar a ellos un día, qué lindo, pero listo, es lindo, ahora, ¿qué problemas implica eso? ¿Qué situaciones implica eso? Por ejemplo, listo, aquí estamos los 12 apóstoles, ¿cierto? Los 12 apóstoles, con algunos buenos discípulos que seguramente eran de esos 120 en número. 120 en número atendiendo ahora a 6.000 personas. Y viene una persona, no, pastor, hermano, apóstol Pedro, están persiguiendo a mi esposo por haberse vuelto cristiano. ¿Qué hago? Consejería. Y así vienen otros 1.000. Ya vienen otros 1.000. Había muchas situaciones que estaban pasando. Miren, la iglesia de ese momento no tenía la misma situación que tenemos nosotros como iglesia en este momento. Ellos estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Ellos sabían que tenían entre ojos, los tenían todos los líderes religiosos por ser cristianos. Entonces uno empieza a pensar que la dificultad que se viene para un grupo de hermanos que está sirviendo, que pase de un grupo de 120 a 4.000 o a 25.000, eso es una situación bien complicada. Es una situación bien difícil. Son 120 personas, 6.000 personas, 25.000 personas que cada una viene con su corazón, cada una viene con su carga, cada uno viene con su prueba, cada uno viene con sus dificultades, cada uno viene con sus problemas, con sus frustraciones. Y no solamente eso, sino que como estaban siendo perseguidos, ellos tenían que, por ejemplo, intentar suplir las necesidades materiales de todas esas personas. Ahora, suplir las necesidades materiales de 10 personas es diferente a intentar suplir las necesidades materiales de 1.000 personas. Por eso es que vemos, por ejemplo, en los primeros capítulos de Hechos, que dicen que algunos creyentes tenían una casa y ¿qué hacían? Vendían la casa y el dinero que tenían de la casa la ponían a los pies de los apóstoles para que ellos hicieran ¿qué? Distribuyeran eso en las necesidades que tenían las personas. O sea, imagínense tener que ver la necesidad en ese momento de tener que llegar a vender una casa, una propiedad que no sé, en este momento cueste 120 millones, 130 millones, ¿solamente para qué? Para que se suplieran las necesidades de ese grupo de personas. Pues claro, 3.000, 2.000, 1.000, 500, 100, 200 personas, eso es un grupo que necesita y requiere mucha administración, mucho cuidado, mirar sus necesidades específicamente. Entonces uno piensa, el problema que se les vino a ellos, entre comillas, fue lindo que se hayan convertido todas esas personas, pero el problema que se les vino a ellos encima es abrumador. Si no los ayuda el Espíritu Santo, entonces yo no sé cómo van a sortear todas esas situaciones. Y por eso viene el capítulo 6, y en el capítulo 6 empieza diciendo
surgió la necesidad. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra quienes, los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y interesante hablar de las viudas, ¿no? Porque en ese contexto, en ese mundo del primer siglo, había muchas viudas, muchas mujeres que habían quedado viudas, sus esposos muertos, no sé si por la persecución mataron a su esposo, no sé, pero había muchas viudas. Aquí el problema y la situación se genera en que en la iglesia vemos uno de los primeros conflictos. En el capítulo 5 vimos a un matrimonio morir. ¿Vieron ese matrimonio morir? Ananías y Zafira mintieron a la iglesia, mintieron al Espíritu Santo, mintieron a los apóstoles, ¿y qué pasó con ellos? Quedaron muertos. Vino la esposa, también murió. Tremendo, la disciplina de Dios tan viva y real en ese momento. Pero acá vemos la primera diferencia en la iglesia. Aquí vemos la primera discusión, el primer problema, la primera, ¿qué sería? La primera pelea, la primera queja. ¿Cierto? ¿Pasa en las iglesias que tengamos diferencias entre hermanos? No, en esta iglesia no. En esta iglesia no pasa y nunca va a pasar que tengamos diferencias entre hermanos. ¿Va a pasar o no va a pasar? De pronto su corazón se carga contra otro hermano de su iglesia, ¿sí o no? ¿Les ha pasado en algún momento? Sí, Señor. Y va a pasar, esa es la dinámica de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Estamos en un proceso de madurez. Y en nuestra inmadurez van a salir muchas cosas. En nuestra inmadurez van a salir situaciones, van a salir cosas, quejas, reclamos, a mí me parece, a mí no me parece. Alguno en ese momento no estaba lleno del Espíritu Santo, se le salió la carne. Por todos lados se le salió la carne. Intentó esconderla, pero no pudo. Y se le salió la carne. Intentó agarrarla de un lado, intentó agarrarla por el otro. Y se le salió por un lado y se le salió por el otro. Y en la carnalidad, y no en el dominio del Espíritu Santo, dijo algo que no tenía que decir. En el momento en el que no tenía que decirlo. O miró a alguien como no tenía que mirarlo. Y el otro recibió eso como no debía recibirlo. Y se quedó ahí la carne y aunque intentó agarrarla, se le salió por todos lados. ¿Sí o no? Ahora, aquí hay una necesidad real y aquí hay una situación real. Y es que dice que los griegos, ese término griego se usa en el Nuevo Testamento para aquellos judíos que no vivían en Jerusalén. Aquellos judíos que habían adoptado para ellos la cultura griega, por eso se le llaman los griegos. Esos judíos que habían adoptado para ellos la cultura griega, y los otros, dice que son los hebreos. Los hebreos son los judíos que tienen su cultura judía, que viven ahí en Israel y que tienen muy arraigadas sus costumbres. Lo que pasa es que el problema para el judío era que miraba con desprecio a todo aquel que fuera una mezcla o que se había de pronto como ido hacia otra cultura. Entonces la situación no era fácil para la primera iglesia. Los judíos eran muy celosos. En todo el libro de Hechos nos dice que uno de los problemas que hubo era, ¿será que los gentiles sí pueden recibir a Cristo como su qué? ¿Como su Salvador? ¿O solamente es para los judíos? Entonces había una situación muy difícil. Imagínense a los apóstoles sorteando todo eso. Aparte, Pedro no estaba muy convencido tampoco. Pedro estaba también con su lucha. El apóstol, el grupo de apóstoles, en ese momento todavía no se ve que hayan nombrado pastores, aunque seguramente eso está en proceso, pero los apóstoles también tenían sus propias cargas. Y ellos también tenían que ir sorteando todas esas necesidades de 25,000 personas, mientras también van trabajando con su propio corazón, mientras también van trabajando con sus propios conflictos, con cómo interpretar esto. Otra dificultad que se les pone en el camino, imagínense, nosotros tenemos la palabra completa, ¿cierto? Para saber, para mirarla, para examinarla, para estudiarla, para que nos guíe. Nosotros ya no necesitamos una revelación, un sueño, un ángel,
un sueño que tuvo fue que algo le cayó pesado, ¿listo? No que Dios le está hablando nada. Algo le cayó pesado, mire a ver cómo soluciona eso, pero no fue que Dios le está hablando, porque Dios habló a través de su palabra y aquí la tenemos completa. Pero ellos, ¿qué palabra tenían en ese momento? El Antiguo Testamento, no tenían más. Entonces para ellos muchas situaciones, aunque eran los apóstoles que habían estado 3 años con Jesús y que tenían la sabiduría de parte del Señor, llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos una necesidad, Déjenme leerles lo que dice este comentario. Dice: el relato del nombramiento de los 7 diáconos para atender las necesidades de las viudas griegas tiene 3 objetivos. El primero, demuestra cómo la iglesia se organizó para enfrentarse a un problema administrativo. ¿Qué significa? La iglesia crece, ¿qué necesita? Necesita mucho más orden y necesita mucha más administración. Y esta situación lo que nos ayuda a ver es que ese problema y esa necesidad que surge ahí tuvo en primer lugar ese objetivo: organizarse mejor. Somos 12 apóstoles, hay muchos hermanos, pero ¿cómo nos organizamos mejor para poder atender todas estas necesidades que ahora vienen a la iglesia? La iglesia tiene que estar ordenada. En segundo lugar, va a presentar a 2 personajes importantes que son Esteban y Felipe, que nos va a nombrar más adelante. En segundo lugar, estos 2 objetivos. Pero entonces uno ve cómo el primer objetivo es organización. ¿La iglesia necesita organización? ¿La iglesia necesita administración? ¿O llevamos la iglesia como sea, como salga? ¿Sí? No, ya todo lo que hemos visto en cuanto a 1 Timoteo nos dice, miren, la iglesia es importante para Dios. La iglesia no se puede tratar como cualquier cosa. Es más, le ponemos empeño a todo lo que organizamos en nuestra vida, nuestra organización del día a día, en la organización de nuestra familia. Las empresas pagan plata para buscar más organización, más orden. Los conjuntos donde vivimos, orden. En todos lados se busca organización. La iglesia no debe ser la excepción. La iglesia debe ser una iglesia ordenada. Y a medida que la iglesia crece, necesita mucha más organización, mucha más administración. Ese primer objetivo, era el que ellos entendieron. La iglesia necesita ordenarse mejor para atender las necesidades. Entonces, ¿por qué vienen los diáconos? ¿De dónde salen los diáconos? Los diáconos salen de la necesidad de una iglesia que tiene que crecer ¿en qué? En organización, en administración. Los diáconos van a cumplir un papel fundamental de administración y de organización, cosas que de pronto los pastores, el cuerpo pastoral, el cuerpo de ancianos, no es que no puedan hacer, sino que no deberían hacer porque ellos tienen que ocuparse en otras cosas. Entonces la necesidad, un crecimiento de la iglesia, hubo acá específicamente algo que estaba desatendido, dice ahí que hubo murmuración. La palabra murmuración significa queja o muestra de descontento. Se mostró un descontento. ¿Sabe qué? No estoy de acuerdo con eso. Esa es la palabra murmuración. Una queja. Se quejaron y se quejaron. ¿Con quiénes se quejaron? ¿Contra quiénes se quejaron? A ver, ¿con quiénes se quejaron? Se quejaron contra los judíos, ¿cierto? Los creyentes judíos, pero también se quejaron contra los apóstoles, seguramente. Esta semana precisamente estaba yo leyendo números, cuando alguien se quejó contra el liderazgo. Se quejaron contra Moisés. ¿Quién se quejó contra Moisés? Se quejaron contra Moisés. Y Dios les puso un castigo por haberse quejado, pero es algo normal, ¿sí? Son situaciones que se presentan. Ahí está la necesidad, y la otra palabra que tenemos ahí destacada es desatención. ¿Qué significa desatención? Significa pasar por alto, descuidar. Pasar por alto o descuidar. ¿A quiénes habían pasado por alto? A las viudas griegas habían pasado por alto. ¿A quién se había desatendido? A las viudas griegas. Claro, con tantas personas
casi que era normal que algún descuido tuvieran. ¿Sí es así o no es así? Es algo prácticamente normal. Pero lo que no puede ser normal en una iglesia es que en el momento en el que se ve el descuido y la desatención, la iglesia se quede que sin hacer absolutamente nada, sin hacer absolutamente nada. Eso es lo que no puede pasar en una iglesia. La iglesia tiene que estar cuidadosa y gracias a Dios que ellos entonces vieron esa necesidad. Pero ahora tenemos, les dije en primer lugar, la necesidad, en segundo lugar, un dilema le puse yo. Aquí entonces versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron ¿a quién? A la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir ¿a qué? Uy, no, esos discípulos, no, esos apóstoles. No, qué corazón de servicio el de esos apóstoles. ¿Vieron el corazón de servicio? El relato como lo cuenta parece que fuera ¿qué? Como despectivo. No es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra para servir ¿qué? Unas mesitas. ¿Cierto? ¿Qué nos vamos a poner nosotros a servir qué? Unas mesitas. No lo vean así, no lo vean así. Piensen en el contexto, todo lo que ellos están viviendo en esa situación, ¿cierto? Entonces tenemos un dilema. Ellos hacen le puse yo, una reunión de miembros, ¿cierto? Hicieron una reunión de miembros. Entonces los 12 convocaron ¿a quién? A la multitud de los discípulos, los que ya sabían, son discípulos de Cristo, los que ya, estos son nuestros hermanos, los discípulos de Cristo que pertenecen a esta iglesia. Ahora lo interesante sería saber en dónde hicieron esa reunión, que eran, no sé, 20,000 personas. ¿En dónde hicieron esa reunión? ¿Qué amplificación, qué micrófono usaban para esa reunión? No, micrófono ninguno porque no tenían nada ya de ese tipo de cosas. ¿Cómo hicieron para tener esa reunión? No sé, la pregunta dejémosla para el cielo porque no tengo ni idea, pero ellos reunieron a esa multitud, por eso te pone la palabra multitud, una reunión de miembros, convocaron a la multitud y dice, no es justo. Y la palabra justo, la verdad es que la traducción de la palabra justo es apropiado o conveniente. Ya cambia un poquito la cosa, ¿cierto? Los apóstoles se paran y les dicen, miren, no es apropiado, no es conveniente que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y la oración para ocuparnos de esta situación. Entonces déjenme leérselo en otra versión. En la versión, y no sé cuál es esta, si es la Biblia de las Américas, dice esta versión de este versículo, dice: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra. En otra dice: deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de los alimentos. Nuestro tiempo tiene que estar enfocado en el ministerio de la palabra. Ahora una persona dice, pues claro, ahí está, ¿no? Es que no trabajan nada. El ministerio de la palabra es ¿qué? ¿Qué implica el ministerio de la palabra? Perezoso, solamente la predicación del domingo. Claro, solamente ¿eso es el ministerio de la palabra únicamente? No. Ya les digo que para preparar una predicación se requieren muchas horas de tiempo. Ya les digo que para eso se requieren muchas horas de tiempo. Pero están reuniones de hombres, están reuniones de los hombres de liderazgo de la iglesia, están todo tipo de consejerías, y las consejerías por WhatsApp, las consejerías por llamada telefónica o las consejerías cara a cara, que implican el ministerio de la palabra. Porque ¿qué va a aconsejar? ¿Qué aconseja el pastor? Es que a mí me parece, es que yo tuve una experiencia. ¿Eso aconseja el pastor? El pastor tiene que aconsejar ¿con qué? Con la palabra. Ahora ellos están aconsejando a miles. Vieron que hay reuniones caseras en esta iglesia, ¿no? Se distribuyen en las casas y hay miles de reuniones caseras seguramente. Entonces, el ministerio de la palabra implica un esfuerzo grande.
Ocuparse en la palabra y en el ministerio de la palabra es un esfuerzo grande. Y entonces no es que los apóstoles vean el servir a las viudas, no es que los apóstoles vean el servicio a las mesas de la distribución de los alimentos de las viudas como algo mínimo o algo que no tiene importancia, pero ellos saben que entre todas las cosas importantes, el pastor tiene una prioridad. ¿Cuál es? ¿Ya se durmieron? ¿No? ¿Están bien? ¿Sí? El pastor tiene una prioridad. ¿Cuál es? El ministerio de la palabra. No es que no sea importante otras cosas, no es que el pastor no pueda hacer otras cosas, pero el pastor entiende que hay una prioridad y tiene que escoger eso siempre. ¿Qué es? El ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra. Entonces aquí está el dilema. No es que ellos no hayan querido servir. El Señor se quitó la ropa y les lavó los pies. ¿Les enseñó qué? Servir a los hermanos. Pero ellos sabían que su forma de servir era el ministerio de la palabra y que tenían la necesidad de encargar personas, hombres fieles, que se encargaran de cosas administrativas. Estos hombres se iban a encargar de cosas administrativas. Entonces ahí vemos que el oficio del diácono surge de atender esas situaciones y necesidades que son administrativas en una iglesia. Vamos a ver cuál fue la solución, versículo 3 y versículo 4. La necesidad, el dilema que tenían, ahora la solución a todo este asunto. Versículo 3 dice, buscad. ¿Quién dio esa indicación? ¿Quiénes dieron esa indicación? Los apóstoles. Ven, esta indicación no la dieron los futuros diáconos, esta indicación no la dio la congregación. ¿Quién dio la indicación? Los apóstoles, porque los apóstoles son los que van guiando, los que van dirigiendo, los que van liderando, los que van cuidando, los que van ejerciendo el gobierno de la iglesia. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a qué? A 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este lado. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tenemos aquí entonces la solución. En primer lugar, tenemos que designar a qué, hombres o mujeres. Hombres, otra vez nos da como la base de este diaconado, de este ministerio de los diáconos, los hombres de la iglesia. ¿Por qué? Porque el liderazgo en la iglesia debe ser ejercido por los hombres. El liderazgo en la iglesia debe ser ejercido, llevado, guiado, cuidado, influenciado, hacerlo crecer. ¿Por quiénes? ¿Dónde están los hombres? Aquí dicen los hombres. Muy bien. Ellos son los encargados de todo el liderazgo de la iglesia. ¿Que las mujeres podrían hacerlo? Sí. ¿Que las mujeres tienen menos capacidades? No. ¿Que las mujeres son menos que los hombres? No. No son. No es eso. Es simplemente que Dios designó el liderazgo masculino para la iglesia. Para la iglesia. Y las mujeres acompañan eso de una forma tan linda. Entonces, tenemos acá, designaron varones. Hermanos, dice ahí. ¿Qué significa que ellos tenían que ser hermanos? Los reconocía la iglesia como ¿qué? Como creyentes. Ahí es donde empieza la importancia de ese trabajo en conjunto del ministerio pastoral, guiando la iglesia, gobernando la iglesia, pero teniendo muy en cuenta también a quién, a toda la congregación. La congregación es la que va a afirmar las decisiones muchas veces. Entonces tenemos acá hermanos reconocidos como creyentes, miembros de esa iglesia, de entre vosotros, de la misma congregación, hombres que eran ¿qué? Conocidos. Toda la congregación los conocía, los reconocía a todos estos hombres, sabían quiénes eran. O sea, cuando dijeron Nicolás, ¿quién? Eso no fue lo que dijeron. Ah, sí, Nicolás, es hermano de tal, de un muchacho que está por allá. Nicolás, Parmenas, Prócoro, Nicanor. Lindos nombres, ¿no? Lindos nombres. Todos nombres, ¿saben qué? Todos nombres griegos. O sea que ellos
reconocieron, la iglesia reconocía, los apóstoles reconocieron que quienes debían atender las viudas de los griegos eran ¿quiénes? Los griegos. Eso es algo con mucha sabiduría. La sabiduría la da Dios a la iglesia a través de su Espíritu Santo, ¿cómo? A través de los pastores guiando y la congregación también observando y mirando cada una de esas decisiones y cuidando esas decisiones. Entonces uno ve cómo ellos en primer lugar tenían que designar a varones reconocidos, creyentes, que estuvieran en la misma congregación, que iban a salir de ellos mismos. Es muy interesante que las iglesias, algunas iglesias funcionen trayendo personas a servir que no hacen parte de esa congregación. Eso crea un dilema grande en los hermanos, porque dice, se separa aquí alguien que nosotros no conocemos, no sabemos cómo es su vida, no sabemos cómo es su testimonio, no sabemos cómo es su familia. Se supone que si lo envían es alguien que está pues bien, pero nosotros no lo conocemos. Cuando nosotros vemos en la Biblia, lo que yo les hablaba del gobierno, en la Biblia el gobierno de la iglesia es el gobierno guiado por los pastores, pero también nos habla de un gobierno de una iglesia que es autónoma, una iglesia que funciona como ella solita, porque ella es la que va cuidando, examinándose, conociéndose. Entre todos vamos examinando y cuidándonos. Entonces por eso decimos tenemos un gobierno de ancianos, un gobierno pastoral que va dirigiendo la iglesia teniendo en cuenta la congregación, pero también funcionamos autónomamente en las que las decisiones las vamos tomando mirando la necesidad de esta congregación, Veo que hay muchas situaciones difíciles. El otro día hablaba con un hombre que me decía, nosotros estamos en la iglesia, hemos tenido una situación difícil en cuanto a una doctrina específicamente, y ahora vemos cómo Dios está guiando a la iglesia a cambiar esa posición y vamos dando pasos como iglesia a que esa decisión vaya cambiándose a lo que la Escritura dice. Pero él me decía algo con tristeza, me decía, nosotros vamos viendo todo eso, pero la realidad que tenemos es que nosotros le llamamos un concilio. Hay un concilio que está por encima gobernando a nuestras iglesias y nosotros podemos tomar esta decisión hoy, pero ¿sabe qué? La otra semana ese concilio podría volver a enviarnos a alguien que destruya todo lo que hemos venido generando en estos meses con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Ahí es donde está la situación. El problema cuando alguien externo, cuando personas externas no tienen en cuenta la necesidad que vive esta iglesia. Cada iglesia es diferente. Solamente hago este paréntesis porque cada iglesia es diferente. Cuando uno ve, por ejemplo, las cartas de Apocalipsis o todo el Nuevo Testamento, cuando se escriben cartas a iglesias, uno ve las diferencias de las iglesias. Ahí en Apocalipsis uno ve iglesias que están luchando con esta situación, Hay iglesias donde hay mucho dinero, hay iglesias donde hay poco dinero, hay iglesias donde están dejando predicar a mujeres, hay iglesias donde están siendo muy fieles y firmes en la doctrina. Cada iglesia vive una situación diferente. Ninguna iglesia es igual a la otra. Ninguna iglesia tiene las mismas dinámicas que otra, aunque en muchas cosas se parecen, pero todas las iglesias son diferentes. Funcionan como un organismo vivo, las iglesias. Entonces por eso es tan importante pensarlo así. Es como cuando una persona, por ejemplo, dice, y hemos tenido varias o algunas situaciones de esas, yo mismo también, en la que yo pienso en las iglesias donde yo he estado anteriormente, y de pronto a veces pienso, aquí en esta iglesia no se hace como se hacía en la iglesia anterior, y no necesariamente. Lo que funciona allá no necesariamente funciona acá. Eso depende de la iglesia, cómo la iglesia va mirando sus necesidades, sus condiciones. Entonces, las comparaciones a veces son injustas, porque uno no tiene en cuenta que cada cosa es diferente, cada situación es diferente y cada iglesia es autónoma y es diferente. Entonces ellos, dice acá, van a designar varones, van a escoger varones con ciertas características. La primera característica es que tienen que ser hombre. La segunda característica es que tienen que ser ¿cuántos? 7. ¿Por qué 7? Es que 7 es el número de Dios.
no se pongan con la numerología, no es que ay, yo voy a salir al chance, espero que nadie vaya al chance, y lo voy a dar al 7. No. La numerología no, déjela por allá, eso no sirve para interpretar la Biblia, esos son puros cuentos de alegorías que no sirven, ¿sí? Pero eran 7, ¿por qué 7? Ellos designaron que fueran 7. De pronto esa era la necesidad, 7. Ahora nos dice acá, miren lo que dice, en primer lugar esos hombres, en tercer lugar, esos hombres tienen que ser varones ¿de qué? De buen testimonio. La palabra buen testimonio significa que hablen bien de ellos, que los alaben en el buen sentido de la palabra, hablen bien de ellos, que hablen con respeto acerca de ellos, que den fe de ellos, de que ellos están caminando en la fe. Esa palabra buen testimonio también significa que tengan una buena reputación, significa la palabra o ese término buen testimonio, que tengan una buena reputación, lo traduce la Biblia de las Américas. Hombres muy respetados. Entonces estos hombres no eran cualquier hombre. No es que ellos eran más que los otros, pero de pronto en su proceso de vida, de madurez, de cristianos, ellos no eran personas que habían acabado de llegar, no eran neófitos. Ellos no eran personas que no los conocía la congregación, eran hombres bien respetados, que los conocían por su testimonio, por su ejemplo. Todos los reconocían por eso. Tenían una buena ¿qué? Reputación, es decir, que estos hombres eran irreprensibles. Otra vez esa palabra. ¿Cuándo vamos a salir de esa palabra irreprensibles? Creo que todavía nos queda bastante por hablar en cuanto a esa palabra. Pero esas eran las características. Buen testimonio. Ahora, en segundo lugar, dice, ¿llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo. Y dicen, ¿y cómo hace uno para ver que ese hombre está lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Ustedes tienen un medidor de Espíritu Santo? ¿Detrás de la cabeza? ¿En la oreja? ¿En la frente? ¿Como el aceite del carro o como la gasolina del carro? Que dice si está lleno o si está vacío del Espíritu Santo. ¿Cómo hace la iglesia para saber que hay un hombre que está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo hace la iglesia? Viene el Espíritu Santo y le dice, mire, ese está lleno de mí. No, se le para encima, dice, uy, se le para una paloma allá a Pedrito. ¿Está lleno del Espíritu? No funciona así. ¿Cómo sabemos si una persona está llena del Espíritu Santo? Yo estaba pensando en eso y decía, Gálatas dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces una persona que está llena del Espíritu Santo muestra esas características. Pero los deseos de la carne, ¿qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, mentiras y todas las detracciones, dice Gálatas. Entonces uno sí puede determinar en la forma como ese hombre actúa, en la forma como ese hombre, hasta en la forma como ese hombre saluda, si está lleno o no del Espíritu Santo. Sí, hermano, estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de mansedumbre, de templanza. Me brota el amor, me brota el gozo, me brota la paz. No le brota nada, hermano, le brota la carne. Eso es lo que le brota, se le está saliendo por todo lado la carne. Entonces sí se puede determinar si hay hombres llenos del Espíritu Santo. No solamente tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser llenos de ¿qué? De sabiduría, dice, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. La palabra sabiduría se traduce como prudencia, discreción, es decir, la capacidad para entender y en consecuencia actuar de manera sabia, de manera prudente, de manera discreta. Ese hombre tenía que ser reconocido por sus decisiones como un hombre prudente. Ya hablamos de todo lo que es prudente, mirando el futuro, las consecuencias que eso puede tener a futuro y todo lo que eso implica. Entonces, estos hombres tenían que ser reconocidos como ese.
Ese no, pero ese no. O ese sí, claro, ese es un hombre prudente, es un hombre sabio, es un hombre que da buen consejo, es un hombre que sabe cómo actuar. En todo eso es un hombre sabio. ¿Qué más? Dice acá, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y yo lo puse aquí como varones, 7, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y ahí la palabra encarguemos le puse yo como un hombre digno de confianza. ¿A quién se le encarga algo importante? A solamente una persona que es digna de confianza, ¿sí o no? Usted no le va a encargar cualquier cosa. Por ejemplo, si usted le dejara las llaves a alguien, perdón, si le dejara las llaves a alguien de su casa, ¿a quién se las dejaría? ¿A quién se las dejaría? Hay algunos, las esposas dicen, ay no, mi esposo se las deja a cualquiera. Ay. Pero ¿a quién se las dejaría usted, no? Solamente a alguien que tiene su confianza. Usted en su casa tiene allá guardados, no sé, la plata. Bueno, plata nunca hubo, pero bueno, tiene allá las joyas de la corona inglesa. Pero bueno, tiene sus cosas, ¿no? Tiene allá su televisor. ¿A quién le dejan las llaves? Solamente a alguien en quien puede realmente confiar, alguien que usted sabe que no se le va a llevar algo. Y acá dice, ¿a quién le encargamos este ministerio que aparentemente parece como no tan importante, pero va a ser muy valioso en el orden de la iglesia, que es la casa de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? Solamente se lo encargamos a aquellos hombres que son dignos de confianza. Ese encarguemos, dice también pongamos o designemos, y también dice nombremos oficialmente. Hay un nombramiento oficial de estos hombres que van a funcionar como diáconos, porque ellos hacen parte del liderazgo de la iglesia, no hacen parte del gobierno de la iglesia en cuanto a tomar decisiones, pero estos hombres sí van a ser parte de ese liderazgo de la iglesia que va a llevar a la iglesia por el camino en el que debe andar. Y otra vez decimos, no hay capacidades, no hay tanto de capacidades, no nos habla tanto de capacidades, nos habla de hombres con un carácter muy firme, muy estable y muy maduro. De pronto alguien dijo, bueno, de pronto diácono sí, aunque estoy fallando en algunas cositas, pero no es como el pastor. No, tampoco. Los hombres diáconos también tienen que ser esos hombres reconocidos como unos hombres de carácter maduro, Estos hombres van a hacer lo que deben hacer, que es la administración y el orden, y dicen los apóstoles, nosotros nos encargamos del ministerio de la palabra, le damos prioridad a la oración. Déjenme leerles este comentario, dice así. Cuando todo esto comenzó, los apóstoles reconocieron que era de importancia secundaria, pero aún así le dieron la atención debida. El cuidado de las viudas era de importancia secundaria, no que no era importante, no era prioridad, pero le dieron que la atención debida. O sea, tenemos que cuidar esto también. Nosotros vamos a dedicar a esto, pero esto no es que no sea importante. Todas las cosas son importantes, pero hay que darle prioridad a una sobre la otra dependiendo de la situación. Aceptaron que no podían manejarlo todo personalmente. Eso es algo que en sabiduría Dios le dio a los apóstoles. ¿Podían ellos encargarse de todo lo que ya se encargaban y también de lo otro? No, tenían que ser muy sabios en algo que para el liderazgo es fundamental. Se llama la palabra delegar. ¿Delegar qué significa? Significa darle a otro una responsabilidad que yo podría hacer, pero es mejor que no la haga. Porque no tengo el tiempo, porque tengo que dedicarme a otra cosa. En primer lugar. No podían manejarlo todo personalmente. La obra habría crecido demasiado. Por eso nombraron a hombres respetados para hacerlo. Pero exigieron que cumplieran unos requisitos. Que tuvieran buen testimonio, que estuvieran controlados del Espíritu, que fueran conocidos por su sabiduría. Este arreglo resultó en un ejemplo positivo ante la comunidad y mayor expansión en la iglesia.
Albert decía, la iglesia va a crecer tanto como la capacidad que tengan de organización. En el momento en el que esa iglesia falle en su organización, esa iglesia va a dejar de ¿qué? De crecer, o va a crecer hasta ese tope. Si la iglesia puede crecer en organización, entonces esa iglesia puede ser que siga también creciendo. Pero hasta el tope en el que esa iglesia se pueda ordenar y pueda administrar, hasta ahí seguramente va a ser su crecimiento. Terminamos el relato en el versículo 5 diciendo la ejecución. La ejecución. Entonces, ¿cómo ejecutaron esto? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. A ellos dice, agradó, ¿cierto? Agradó la propuesta. Obedecieron de forma agradable a la instrucción que estaban dando los apóstoles. La Nueva Traducción Viviente dice, a todos les gustó la idea. Qué lindo eso, ¿cierto? A todos, a los 20,000 que habían ahí les gustó ¿qué? La idea. Ay, qué lindo cuando el pastor da una indicación y a todos les gusta la idea. Bueno, sabemos que eso no va a ser siempre, hay veces que a algunos les gustará, no les gustará, igual, pues si es lo que Dios va eligiendo, lo vamos a hacer, y recuerden, todos con un corazón dispuesto, pero aquí lo lindo que pasó fue que a todos les agradó la idea, les gustó la idea. La otra palabra que dice es, les complació la idea, les complació la idea. Evidenciaron estas características, reconocieron estas características en estos hombres que están acá, toda la iglesia, y hay dos o uno que se centra, varón lleno de fe y del Espíritu, en Esteban, y el resto de los hombres, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, y esa palabra prosélito significa que este hombre no era judío, pero se había convertido al judaísmo, en este caso, y después al cristiano. Entonces, la ejecución. En el versículo 6 está la autorización. Versículo 6. A los cuales, ¿qué hicieron? Presentaron ante ¿quiénes? Quienes orando les impusieron las manos. ¿Ven el orden? ¿Quiénes al final deciden? Los apóstoles, porque ellos son los que llevan el gobierno. Imagínense esos hombres o toda la multitud y digan, no, pues como ya los apóstoles nos dijeron eso, entonces, listo, ya estos, y tomemos nosotros la decisión y designémonos ante toda la multitud. ¿Ese es el orden? No. Tenemos buenas ideas, tenemos esta idea, pero todo tiene un orden. Vamos a pasar por aquel que Dios dejó esa organización, que son los apóstoles, en este caso el pastorado. Y mis hermanos, ¿por qué eso? ¿Por qué eso? Digo, ¿es que no confía en nosotros? No es que no confiemos en personas, en ciertas situaciones específicas, sino que estamos viendo que la iglesia necesita ¿qué? Organización y administración. Y aunque muchos tenemos buenas intenciones, hay situaciones en las que ustedes no pueden ver las cosas como las ve el pastor. ¿Por qué? Respuesta, porque no son el pastor. Porque ustedes no son el pastor. En este caso el pastor soy yo, ¿sí? Y espero que en un futuro tengamos un cuerpo de pastores. Pero no es que no tengamos confianza en ustedes, no es que sus ideas sean malas, sino que una decisión puede afectar a toda la congregación. ¿Y quién es el que está encargado de ver toda la congregación? El pastor, por eso es el obispo, el supervisor. Entonces, por eso cada decisión que ustedes tomen con relación a esta congregación Iglesia Esperanza de Soacha, es mejor que sea consultada ¿a quién? Al pastor. Todo lo que afecte directamente a la iglesia debe ser consultada ¿a quién? Al pastor. Muchas de esas cosas cuando han venido a decirme, uy sí, chévere, me parece esto, hagámoslo así, charlamos, yo pido consejo, miramos, examinamos y decimos sí, esto no solamente es un cristianismo individual, sino que es un cristianismo colectivo. El cristianismo nunca es un cristianismo individual, siempre es un cristianismo colectivo. Lo que una persona haga afecta a toda la
congregación. Entonces, el orden establecido acá en las bases de este ministerio de diáconos, de siervos en la iglesia, es: el pastor da una dirección, ellos miraron eso, tomaron ciertas decisiones que fueron consultadas ¿a quiénes? A los apóstoles, y los apóstoles al final fueron los que tomaron la decisión final. Por eso decimos que el gobierno de la iglesia no es un gobierno congregacional, es un gobierno pastoral, pero que está también involucrando ¿a quién? A la congregación. Pero como en la casa, los esposos hablan, pero ¿quién toma la decisión final? El esposo. En la iglesia pasa igual. La iglesia habla, los pastores hablan, los diáconos hablan, pero ¿quién toma la decisión final? Los pastores. Eso es como Dios diseñó el gobierno de la iglesia. Entonces, tienen buenas ideas, mis hermanos. No digo que no, pero recuerden que ustedes ven muchas veces solo el árbol, el arbolito, y yo tengo la responsabilidad de ver a todo el bosque. ¿Cómo eso afecta a todo el bosque? Entonces, las decisiones que afecten directamente a la iglesia, un discipulado, un libro de estudio, una reunión, algo que afecte directamente a la iglesia en alguna situación, por favor, ¿qué tienen que hacer antes de tomar una decisión? Consultarla. Consultarla. No hay problema. Muchas de esas va a ser, sí, hermano, no hay problema. O muchas veces va a ser, hagámoslo por este lado, hagámoslo por este lado, o qué le parece si lo hacemos mejor por este lado para que no afecte ciertas cosas. Yo voy con toda la buena intención, voy a estudiar un material con mi hermana que tengo al lado, con mi hermano que tengo al lado. Es un libro que reconocemos como sano. Sí, pregúntenos. ¿Puedo empezar a estudiar este libro con esta persona? ¿Puedo empezar a hacer este estudio con esta persona? Pero pastor, ¿nos va a prohibir? No estoy hablando de prohibir. Estoy hablando de que tenemos que cuidar los procesos que llevamos. Estoy hablando de que tenemos que cuidar los materiales que llevamos. Tenemos que cuidarlos. Entonces nosotros estamos encargados de eso. No nos vean como, ay, usted quiere controlarlo todo. No. Controlarlo todo sería decirle con quién lo va a hacer. No lo haga usted, yo lo hago. Eso sería controlarlo todo. No, yo no lo voy a hacer, hágalo usted y creo que está bien. Este material, no sé, más preciso ¿le parece? Bueno, puede ser, y después tomamos el otro. Bueno, puede ser, está bien. Esa es la forma como Dios diseñó el gobierno de la iglesia. Pero tengan cuidado de no tomar decisiones que afecten la iglesia sin consultar. Después se van a ver enredados en situaciones muy incómodas, en las que seguramente puede ser que yo les tenga que decir, no lo hagan, y usted ya se comprometió, ya hizo planes, ya es toda una cosa que va a tener que desarmar, arreglar o hacer todo para que no salga tan mal librado. Entonces no es por malos, es porque recuerden, yo estoy encargado de ver todo el bosque, todo el bosque. ¿Están de acuerdo? Y si no, hay que hacerlo así. Entonces la ejecución, la autorización, la orden y la decisión la tomaron los apóstoles. Eso significó autoridad y reconocimiento de la autoridad por parte de la congregación. Y los apóstoles ejerciendo esa autoridad y tomando la decisión final. Dice, orando, ¿qué hicieron? Les impusieron ¿qué? Las manos. ¿Qué significa se les impusieron las manos? Lo reconocieron ante todos públicamente. Cuando ordenemos diáconos en nuestra iglesia, después de pasar todo esto de diáconos, lo que vamos a hacer es pasar a esos hombres aquí, reconocidos por toda la congregación con estas características, y los vamos a nombrar diáconos. En el simbolismo, esto era un símbolo que se hacía en el Antiguo Testamento. Ponían las manos encima de la persona reconociendo de que prácticamente transferimos parte de esa autoridad y lo reconocemos públicamente y lo vamos a poner aquí y les vamos a imponer las manos. ¿Alguna vez han visto eso? ¿Sí? Sí, a mí me pusieron las manos, ¿sabían? No es nada místico, nada espiritual, ni ningún poder, simplemente los pastores hicieron aquí, pusieron nuestras manos aquí en nuestros hombros y dijeron, reconocemos ante toda la congregación a Julián como pastor para esta iglesia. ¿Sí? Es algo así.
simplemente para que sea algo bonito, algo público. Ese día sus diáconos van a estar diáfanos, con corbata, y vamos a reconocerlos públicamente ante toda la congregación. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto, mis queridos hermanos? Y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, para responderle a Teófilo, respondamos a Teófilo. Teófilo, ¿cómo fue que la iglesia se multiplicó y creció tanto? Bueno, Teófilo, la respuesta es una iglesia bien ordenada, que tiene su gobierno bien establecido y un liderazgo de hombres que está muy maduro, identificado por toda la iglesia. Por eso fue que el evangelio se extendió por todo el imperio romano y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver con expectativa que Dios nos permite ver en Soacha. De pronto un día podamos decir, lo hemos llegado a Soacha ¿con qué? Con el evangelio, con iglesias sanas, familias llegando a conocer al Señor, jóvenes todos llegando a conocer al Señor, iglesias reproduciéndose por toda Soacha y hasta lo último de la tierra. Bueno, vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias por este lindo momento en el que tú, Señor, nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la practicidad también que nos das a través de tu palabra. Es casi que todo está guiado, dirigido, establecido, escrito ahí para que nosotros podamos hacer, Señor, tu obra como tú lo quieres, no como nosotros lo queremos. Padre, ayúdanos a sujetar nuestro corazón a eso que tú has diseñado, aunque muchas veces nuestro corazón va a tender a levantarse contra la autoridad, nuestro pecado, pero que podamos, Señor, no ver el bien individual, sino ver el bien común que es tu iglesia por encima de cualquier cosa, tu iglesia por encima de nosotros mismos, porque no somos nosotros, eres tú, Señor, el dueño, Señor, amo, gobernante y dirigente de la iglesia, de tu iglesia. Padre, a ti la gloria damos en este lindo día, por todo lo que tú nos permites entender y escuchar. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu majestad, y como dice tu palabra, a ti sea la gloria en la iglesia, en tu iglesia, por todas las edades, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.